Soy Francisco Picado, médico naturista y acupuntor, director de la Clínica de Terapias Naturales y director del curso de Medicina Natural. Hoy vamos a estudiar las plantas, la naturaleza, pero sobre todo vamos a estudiar las plantas medicinales. El estudio de las plantas medicinales modernamente se llama fitoterapia. Fitoterapia. Cuando hablemos ahora de las plantas medicinales, vamos a decir el estudio de la fitoterapia. Pero quizás recuerdan ustedes que antes se decía botánica. Y cuando una persona estudiaba plantas y las daba en medicina, le dicen botánico. Inclusive hay unos negocios, he visto aquí en Managua, que dice farmacia botánica. Pero realmente la botánica actualmente es una ciencia que estudia de una manera sistemática en las plantas, pero todas las plantas, es decir, las plantas que son arbustos, las plantas que son rastreras, las que son arbustos, los que son árboles, los que son grandes árboles maderables, la familia de todas esas plantas, las plantas alimenticias que nos dan la vida. Todo eso estudia la botánica y es una ciencia, como dije, que está sistematizada. Y para hablar únicamente de las plantas medicinales, debemos decir fitoterapia. ¿De acuerdo? También se le dice botánico a aquellas personas que en el campo, sobre todo, son muchas veces curanderos o también son, chamanes y usan las plantas como recurso para sanar, pero también usan otros recursos de los 4 elementos, inclusive recursos espirituales. Pero nosotros nos estamos refiriendo más científicamente a lo que es la fitoterapia, o sea, el estudio técnico, vamos a decir hasta científico, por supuesto, de las plantas medicinales. ¿Y saben qué? Y es que las plantas es de las especies más estudiadas desde los principios de la humanidad, vamos a decir del Paleolítico. Hace muchos miles de años, en la misma Biblia dice que Dios dio al hombre plantas y raíces para alimentarse y para curarse. El mismo Moisés en la Biblia, durante el trayecto de Egipto, da a las personas ciertas plantas medicinales y las ponen por escrito, aparecen allá en el Éxodo. Entonces las plantas medicinales es el primer recurso que ha tenido la humanidad para no enfermarse y también para, si se enferma, tratarse. Entonces, si nosotros observamos bien en nuestro alrededor, en nuestras comunidades, con nuestras abuelas, con nuestros vecinos, vamos a darnos cuenta que existen cantidad de recetas que las personas saben. Usted le pregunta a una señora mayor qué debe hacer la parturienta y ya le va a decir varias recetas de la abuela, como se dice, de qué debe hacer para que tenga un posparto mucho mejor y que no dependa exactamente de la medicina química. Un día alguien anda con un dolor de oído o con aire en el oído y le pregunta a una persona en el campo, en cualquier lugar, y entonces le va a decir que se ponga un poco de ajo, que ponga un poco de humo, en fin, cualquier medicina que ahora no es el caso mencionarlas. También, si alguien anda mal del estómago, enseguida le van a decir, mira, tómate una manzanilla, tómate una salvia, si alguien está mal de los riñones, le va a recomendar posiblemente cola de caballo, o le va a recomendar un llantén, en fin, algunas terapias que tienen que ver con las plantas. Y es que, como dije, la gran parte de la población, nosotros aquí pues somos 6 millones de habitantes, no sé cuántos, y resulta que la mayor parte está en el campo, no creamos que está en el Pacífico. Hay bastante gente acá, pero la mitad o más de la mitad está en el campo. Y si ustedes van a esas comunidades, la gente sabe cómo tratarse sus enfermedades, porque a decir verdad, por la carencia de nuestros países, los hospitales no están a la altura para tratar a toda la gente, ni con todos los medicamentos, ni con todos los especialistas. Entonces, por eso es que existe la medicina también llamada alternativa, que nosotros preferimos llamarla natural.
Bien, entonces las plantas, fíjense ustedes, es lo más bello que hay en la naturaleza. Ahorita recordé una puesta de sol o cosas de esas, pero esos son los 4 elementos que los vamos a ver en otra clase. Pero las plantas es lo más complejo además. Fíjense ustedes, analicen una planta que esté en su casa, aunque sea una planta chiquita, verán la diversidad de partes que tiene, sus raíces, su tallito o su tallo, sus ramas, sus hojas, cuando empieza a dar sus flores, cuando da sus frutos. Es decir, tenemos una cantidad de plantas, ¿verdad?, que tienen tantas características. Las hojas son de diferente tipo. El follaje, como se dice, da cierto ambiente de frescura y cierto ambiente de belleza. No digamos los frutos que tienen. ¿Y qué más da? Las plantas, además de darnos la sombra y todo lo que ya decimos del panorama, nos dan la posibilidad de que el agua, que es un gran elemento de la naturaleza, también se recoja allí con la misma raíces de los árboles. Son los mantos freáticos, los mantos acuíferos que se dan. Y también, como saben, las plantas hacen posible que el oxígeno, ¿verdad?, funcione con nosotros. La fotosíntesis, que se llama. O sea, ellos recogen el aire malo o las toxinas y las transforman. Y nosotros así podemos tener una atmósfera, un ambiente y un ambiente de salud. Pero también las plantas nos dan los alimentos, los cereales, nos dan, por ejemplo, las frutas, las verduras, nos dan las semillas que comemos. Y todo eso también se lo da a los animales, y entonces hay un ciclo ahí, llamémosle biológico, ecológico, que hace que las plantas sean muy importantes. Todas tienen su importancia, desde el gran ceibo hasta una ramita chiquita que esté allí en el suelo de un llantén. Y la familia de las plantas medicinales es inmensa. Aquí en este curso la vamos a estudiar y va transversal a todas las tareas o todas las unidades que vamos a ver. No podemos decir que vamos a ver hoy la fitoterapia y ya nunca más la volvemos a ver. No, la vamos a estar viendo en cada clase, en cada ejemplo, porque es nuestro fin, curar con las plantas medicinales. Bien, entonces, haciendo un poquito de historia, nuestros ancestros usaron las plantas en todas las culturas, además, no solo en América, en Asia, en África, en Europa, en todos lados han usado las plantas como medicinales. Y les voy a decir algo que ustedes han observado. Los animalitos también las usan. ¿Acaso no han visto ustedes el perrito que se purga y el gato en la casa? Pero también en el campo. Los animales saben elegir qué planta tomar para limpiar su cuerpo. Entonces estamos claros que las plantas es lo primero para nuestra salud. A tal grado que a través de la historia, Hipócrates empezó a clasificar las plantas. Hipócrates es el padre de la medicina moderna, digamos, o sea, el padre de la medicina occidental. Y él empezó clasificando las plantas de su tiempo, que son las mismas, más o menos, que nosotros tenemos ahora, si nos damos cuenta. Después vino todo el Imperio Romano, la Edad Media Baja, con la influencia de la Iglesia, y los conventos y todas las órdenes religiosas hicieron grandes herbarios, hicieron grandes preparaciones con alcohol, con aceite, y también los árabes, que también es parte de nuestra cultura, porque ellos colonizaron parte de Europa en un tiempo, ahora quieren otra vez, pero en un tiempo lo hicieron, y las plantas las fueron preparando y fueron también de alguna manera sabiendo qué plantas eran, por ejemplo, para la digestión, qué plantas eran para los nervios, qué plantas son para los huesos, qué plantas son para quitar dolores, las plantas que son, por ejemplo, para desparasitar el cuerpo, plantas que sirven para la sangre, y entonces todo eso ya está clasificado y nosotros aquí lo vamos a estudiar. Entonces, después llegó toda la Alta Edad Media, y ya empezaron en el siglo XV, en el siglo XVI, de alguna manera, a la clasificación moderna. Ya más tarde Linneo hizo la clasificación que todavía se maneja, y las plantas fueron objeto de gran estudio. Pero cuando llegó el microscopio, que no solo revolucionó el mundo de la química en general, sino primeramente la química de las plantas, quisieron extraer algunas propiedades. Por ejemplo, les voy a poner un caso, la manzanilla. ¿Para qué nos sirve la manzanilla?
se nos van a acabar los dedos de la mano. Nos sirven para el dolor de cabeza, nos sirven para el estómago, nos sirven para la piel, nos sirven para envejecer la piel, nos sirve para el sueño, nos sirve, en fin, para muchas cosas sirve la manzanilla, hasta para el pelo, el cabello, para la piel cuando hay granos. Entonces los primeros científicos, llamemos así ya después de la Edad Media, en la Ilustración, hace en el siglo XVIII, para situarnos, empezaron a decir, bueno, saquemos algunas propiedades y las vamos a hacer pastillitas. Y entonces comenzaron allá en Inglaterra, en Alemania, en Holanda, a trabajarlas y a tratar de extraer esas propiedades. ¿Y saben qué resultó? Más bien se envenenaba la gente, porque las plantas manejan lo que se llama sinergia. Es decir, una planta es un ser vivo y él sabe cómo potenciar sus cualidades y sabe cómo defenderse y sabe también según la luna, según la agua, según como el tiempo que está, ellas tienen sus reacciones. Nosotros las tomamos, pero ellas tienen su química, como quien dice. Pero ¿qué pasó? Que empezaron a trastocarlas y se dieron cuenta que no era tan fácil. Y entonces la gente olvidó un poco eso y comenzaron a trabajar otros tipos de cadenas químicas para hacer medicina. Pero hoy se ha vuelto. Y hoy están trabajando grandes transnacionales, muchas veces con vista económica más que con vista terapéutica, a trabajar plantas. Y ustedes ven que hay transnacionales como Forever Living, For Life, varias transnacionales que trabajan a nivel de mercadotecnia, que no me gusta mucho, y también pues a nivel de las mismas plantas. Y casi, según la Organización Mundial de la Salud, más de una cuarta parte de la población está recurriendo cada vez más a las plantas medicinales. O sea que ustedes están en este curso, en algo que está muy nuevo y que debemos saber apreciarlo. Pero bien, una cosa les quiero decir. No hay que vivir nada más de los cuentos o los remedios de la abuela o del abuelo. Hay que oírlos. Hay que seguir sus instrucciones con respeto, preguntar, pero debemos investigar. En este curso les voy a enseñar cómo hacer una tabla, o sea, una matriz. Cada vez que ustedes encuentren una planta, van a tener una matriz en la cual van a estudiar esa planta. Una matriz es como quien dice un modo de estudiarlas. Para el caso, vamos a estudiar para qué nos sirve, que dijera yo, el llantén. Entonces vamos a poner llantén en esa tabla. Llantén y los nombres que se conoce también, inclusive en otros lugares. El nombre científico también hay que ponerlo. Y después vamos a hacer una descripción de la planta, ya sea que la vayamos a ver o investiguemos en internet o en alguna enciclopedia y vamos a poner ahí, este es una planta, porque es una planta pequeña, ¿verdad? Que se pasa tal proceso, así se siembra, lo que en pocas palabras, porque es una matriz. Y después van a poner cuáles son sus propiedades. ¿Qué propiedades tiene el llantén? Tiene bastantes. En primer lugar, es un gran antibiótico y sirve para las vías respiratorias, para los riñones o cualquier problema de infecciones. Es una de sus características principales. Entonces van a poner ustedes eso y después van a poner en esa misma matriz, le van a poner cómo se debe tomar, o sea, la dosis. Porque no es de cualquier manera que se deben tomar las cosas, deben graduarse. Y también cuáles son las precauciones o lo que llaman también las contraindicaciones. Entonces, en este curso ustedes van a estudiar 40 plantas. 40 plantas que son comunes entre nosotros. Bueno, quizás algunas otras como el ginkgo biloba, el gotucola, plantas que son de Asia, también las podemos poner porque hoy vivimos en un mundo globalizado. Y la globalización nos hace que podamos conocer de muchos lados y tener también de muchos lados y también que lleven lo nuestro a otros lados. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo eso y ustedes van a tener ahí como un vademecum se llama, debajo de su mesa van a tener ahí su álbum. Ese es requisito para superar este curso. El que no me hace el vademecum, es decir, el herbolario, no recibe su certificado. Tienen que luchar para hacer bien. Y cuando ustedes les digan, mira que hay una planta que se llama marango, que está en moda ahora, y que es el marango, sirve para todo, y ustedes van
repitiendo sirve para todo. No, usted si es un profesional no puede hacer eso. Usted tiene que traer a su matriz Marango y ver cuál es su nombre científico, cómo se conoce en otros países, cómo es el árbol, cuáles son sus cualidades o sus propiedades químicas y físicas, y qué tiene, por ejemplo, para qué está indicado, y cuáles son las dosis y cuáles son sus contraindicaciones. Con todas esas cosas, usted no está a la deriva tomando plantas como automedicándose. Esa es parte porque ustedes están ahora estudiando y tienen que dar muchas recomendaciones a las personas. También es bueno saber que existe un tecnicismo para hablar de las plantas. No podemos decir, esa es buena para cuando uno del estómago enjugado, no sé cómo dice la gente, agilado, que esto es bueno cuando tengo un aire aquí por tal lugar, que esta planta es buena cuando tenés así como un hinchazón, o cuando te has ir al baño seguido. No, nosotros vamos a aprender el tecnicismo, es decir, tenemos en su folleto que yo les entrego, tienen una lista como de 30 tecnicismos para hablar de las plantas, que una planta es emmenagoga, que es diurética, que es analgésica, para que cuando lean ustedes puedan comprender y puedan hablar con ese lenguaje, porque un profesional, por eso se hace profesional, para hablar con ese lenguaje, y entonces de esa manera también se le respeta mejor, porque sabe que está sabiendo lo que dice. Bien, entonces vamos a hacer ese ejercicio también aquí en esta unidad, de conocer y reconocer los tipos de plantas, cómo se les llama a sus propiedades. Por otro lado, es muy importante que ustedes sepan el manejo de las plantas, porque lo mejor sería que ustedes tengan su herbolario en su casa. ¿Qué cosa es un herbolario? Allá en una macetera, en el patio de la casa, en cualquier lugar ustedes pueden tener ahí sus plantitas, ¿verdad? De lo que sea que vayan recogiendo, las van sembrando, las van regando, las van estudiando, las van inclusive cortando, las van secando, las van preparando, las hacen cápsulas, las hacen pomadas, las hacen jarabe, las hacen jabones, las hacen aceite. Todo eso aquí lo van a aprender en este curso. Vamos a estudiar cuál es la manera de observar las plantas. Hay que observarlas primero. Decía Aristóteles que lo primero que el hombre debe hacer, o la persona, es admirarse, observar, como cuando alguien se enamora de alguien, enamorarse y quedar así un rato. Y después le dicen, oye, y entonces introyectó en su cerebro y en su mente lo que vio. Si nosotros hacemos un esfuerzo y vemos una plantita y de repente cerramos los ojos y la volvemos a ver, de repente cerramos unas 25 veces los ojos y cada vez vamos a ver un detalle nuevo en la planta. Entonces vamos a observar las plantas, vamos a saber cómo se cortan. No se corta de cualquier manera. Las plantas medicinales que estamos hablando tienen su manera de cortarse. También cómo se secan. No es que dejarlas a la deriva. Hay una metodología, una técnica de cómo secarlas. Y también vamos a estudiar cómo guardarlas. Secarlas, guardarlas, y por supuesto cómo prepararlas. Aquí yo puedo decir, voy a decir algunas maneras, ¿verdad? Porque esta es solamente una introducción. Ustedes van a estudiar en 2 sesiones todo lo que es fitoterapia de una manera global, y después, como dije, en todo el curso lo vamos a estar tocando. Por ejemplo, van a aprender que las plantas se usan en vapores, se usan en cápsulas, se usan en colutorios, en aceites, en emplastos, se usan también en baños, se usan en cápsulas, dije, para tomar lo que es una infusión y lo que es un cocimiento, que son 2 cosas diferentes. También se usan en pomadas, se usan en jarabes, se usan en 1000 maneras. Ustedes van a estudiar en este curso alrededor de unas 25 maneras de cómo se tratan las plantas, o sea, cómo se preparan, y cómo se pueden tomar. Pero también vamos a hacer un pequeño repaso en todo lo que es este tema de la fitoterapia, de para qué sirven algunas plantas. Pero estoy diciendo que es un pequeño repaso, porque eso lo vamos a ver mucho más adelante. O sea, una planta que es buena para la úlcera, que es bien para la gastritis. Entonces ahí les presento una lista de unas 30, si no más, patologías, y qué plantas
de nuestro ambiente son buenas para todo eso. Y ya con todo este bagaje que estoy diciéndoles, ustedes tienen una idea, no somera ya, una idea mediana de lo que es la fitoterapia. Y desde entonces ustedes van a empezar a enamorarse de las plantas. De cuando van al campo o en su casa o en los jardines, observarlas, tenerlas, hablarles. ¿Han oído que hay que hablar a las plantas? Sí, hay que hablarles. Las plantas tienen sensibilidad. No son así basura. No, las plantas medicinales son nuestros doctores, son nuestros recursos que tenemos para que podamos estar sanos. Entonces, por eso las plantas son muy importantes. Entonces, haciendo un pequeño resumen, este video que lo he hecho es para una introducción. Número 1, las plantas medicinales, su estudio se llama fitoterapia. Número 2, la botánica es una ciencia positiva en el campo de la ciencia que estudia todas las plantas en general, incluyendo, por supuesto, las medicinales. Por otro lado, el estudio de las plantas medicinales es antiquísimo. Desde que el hombre está sobre la faz de la tierra, ha venido observando y clasificando y usando las plantas. Pasaron muchos siglos en lo que da la historia. Hipócrates, que es el padre de la medicina, 3 siglos y medio antes de Cristo, él clasificó las primeras plantas y después siguieron otros, ¿verdad? Después vino la etapa de la etapa medieval y empezaron a estudiarlas ya de una manera más, que dijéramos, académica, llamémosle de alguna manera, ¿verdad? Los monjes y esto empezaron a clasificarla, a hacer medicina. También hubo una gran influencia del mundo árabe. Y así las plantas llegaron hasta el siglo XVIII más o menos, para ir hablando en términos, y ya empezaron a ser tratadas en laboratorio. Pero se dieron cuenta que no era tan fácil estudiar las plantas. Las guardaron un poquito, trabajaron la química y ahora ha vuelto otra vez el estudio de las plantas y tenemos cantidad de información, ¿verdad? O sea, hoy muchas personas prefieren ir al naturista, ¿verdad? Porque las plantas no tienen directamente un efectos secundarios. Los pueden tener, pero directamente no. Hay que saber orientarse para que no los tengan. Por otro lado, nosotros ya con el conocimiento de las plantas debemos enamorarnos de ellas, pero también estudiarlas. Entonces, cada vez que usted se presente a alguien para recomendar una planta, usted debe saber exactamente todos los detalles. Por eso les voy a enseñar a que hagan su matriz, o sea, su vademecum o su herbolario, como ustedes lo quieran llamar. Lo tienen que presentar. Si no lo presentan al final del curso, no tienen certificado. No es una amenaza, es un entusiasmo para que lo hagan. Entonces, en esa matriz, ahí van a tener el nombre común de la planta, el nombre científico, los nombres con que se conoce, una descripción del árbol, van a tener sus propiedades químicas y físicas, van a también tener las indicaciones para qué son, y también cuáles son las dosis para adultos, para niños, para ancianos, y también las precauciones que hay que tener, porque también con las plantas hay que tener ciertas precauciones. Las plantas, hay un libro que se llama Las plantas que curan y plantas que matan, y es cierto, hay veces tenemos en la casa plantas que son tóxicas, altamente tóxicas, y nos pueden envenenar. Entonces tenemos que conocer. Cuando usted trabaje con alguien, no es que le va a decir así las recetas de la abuela, como yo digo un poco sarcásticamente, ¿verdad? Las abuelas tenían su sabiduría, pero usted tiene también su estudio para que lo haga de una manera profesional. Además de eso, vamos a enseñarles el tecnicismo de las plantas, es decir, cómo se definen cada propiedad de las plantas, para que diga, esta planta es emenagoga, esta planta es diurética, etc. Así como en las medicinas se habla para qué es y hay un nombre técnico, entonces usted tiene que aprender a usar el nombre técnico. También va a aprender a, como dije antes, a observarlas, a cortarlas, a secarlas, a guardarlas y también a preparar muchos productos. En este curso les vamos a enseñar a preparar productos, por ejemplo, cápsulas, gotas, jabones, jarabes, pomadas, aceites y vinos, ¿verdad? Para que ustedes tengan sus medicinas y se las den a sus pacientes con mucho cariño, ¿verdad? Y con su propia energía. Claro, es bueno comprar también, ¿verdad? Pero si ustedes las hacen, van a tener dos ventajas: que ganan un poquito más y también
lo están dando directamente a su propio paciente. Bueno amigos, les deseo éxito y hacer todas las prácticas que ya están indicadas en esta tarea de la fitoterapia. Hasta pronto.